Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, pues antes que nada, agradezco la oportunidad de Canacintra por la participación en este taller, en la que vamos a hablar sobre los protocolos de actualización en los programas internos de protección civil para el municipio de León. Y bueno, pues presento a la empresa. Somos Consultoría y Capacitación, somos una empresa de consultoría mexicana socialmente responsable, dedicada a otorgar soluciones en requerimientos legales en materia de protección civil, seguridad y salud laboral. Y pues en esta ocasión me acompaña el licenciado Raúl Islas, quien es el director general, y una servidora, Angélica Eurán, quien está a cargo de la dirección administrativa. Y bueno, para comenzar, pues vamos a hablar un poquito de lo que son los programas internos, de cómo se tienen que hacer las actualizaciones, cómo se van a hacer ahora que está la pandemia. Y bueno, pues platícanos un poquito, para entrar un poquito en materia. Ahorita, ¿cómo se están haciendo las capacitaciones, Raúl? O si se están haciendo, si es que se están haciendo, o cómo las pide Protección Civil las capacitaciones en materia de protección civil. Primero hay que establecer que la capacitación de las brigadas sí es una actividad esencial, dada la importancia que tiene en el marco de una emergencia. Si no hay personal capacitado, pues es muy probable que colapse el inmueble o la vida, ¿no? Que ahí esté presente. Entonces, partiendo de ahí, las recomendaciones a nivel internacional ante el SARS-CoV-2, pues son mantener la sana distancia, ocupar equipo de protección personal, que eso ya lo sabemos muy bien. Sin embargo, para fines de capacitación, pues como cualquier otro curso que por sus características requieran una práctica, pues hay que dar la teoría previamente. Entonces eso se puede hacer a distancia y ahí ya se protege mucho al personal. Y posteriormente la práctica. Entonces allí se establece un filtro relativamente sencillo, con un cuestionario con preguntas claves para ver si los alumnos están infectados o no, la toma de temperatura, el chequeo de la oximetría, ¿por qué no hasta de signos vitales, dependiendo del tipo de curso que se vaya a hacer? Entonces, si lo vemos desde un punto de vista operativo, pues no solo beneficia el curso, incluso beneficia a todo lo que se va a hacer ese día, ¿no? El personal filtrado de esta manera, pues tiene menos posibilidades de contagio o de contagiar. Entonces, en cualquier curso se debe hacer esto y evitar el contacto físico, por ejemplo, en las prácticas de levantamientos, en un curso de primeros auxilios o pues no sé, de una técnica que se debe hacer en alguna persona, pues se pueden utilizar maniquís que se tienen que limpiar y evitar el contacto entre personas, es decir, un maniquí por persona exclusivamente, ¿no? Y en un curso de incendios, por ejemplo, pues se puede simular un conato de incendio y utilizar un extintor. Y bueno, pues se tiene que utilizar, al final no solamente es hacer la teoría, sino hacer una práctica que genere verdaderos conocimientos, ¿no? Y habilidades en el participante. Entonces, cuando hagan cualquier curso o hagamos cualquier capacitación, hay que considerar estas medidas, que pienso que no solamente serán durante la pandemia, será muy sano ya hacerlas permanentemente. Y evitar también estar en una habitación pequeña, con aglomeración, que eso a veces es común en sitios donde no cuentan con los espacios adecuados. Entonces se utiliza una sala de juntas, por ejemplo, que pues no es lo mejor. Entonces hay que considerar muchas cosas para poder dar un buen curso presencial en la parte práctica. Claro, sí, por supuesto. Bueno, también es importante recordar lo que es un programa interno de protección civil, que es un instrumento de planeación y de operación. Y bueno, pues a su vez está integrado por subprogramas de prevención, de auxilio y de recuperación. Y estos tienen que responder efectivamente ante la presencia de algún riesgo, emergencia o desastre. Y esto, bueno, pues lo podemos encontrar en el artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, inclusive también en el artículo 24 del reglamento de la Ley General. Aquí, por ejemplo, bueno, estábamos platicando que los reglamentos municipales pueden, de acuerdo al número de personas que tenga el inmueble,
puede contar con un programa interno, un plan de contingencias o inclusive un plan de emergencias, ¿sí? Inclusive también podemos encontrar dentro del reglamento de la Ley de Protección Civil para el Estado de Guanajuato en el artículo 53. Entonces, es importante que todas las empresas cuenten con un programa interno. Así es vital la participación de las empresas en el marco de protección civil, pues no solamente se limita a un cumplimiento legal, se tienen que preparar desde la parte preventiva, el establecimiento del equipo, de medidas que prevean o que prevengan la presencia de riesgos, mitigarlos, etcétera. Y el número de puntos que vienen en la ley y en el reglamento pues lo dicen muy claro. Finalmente se trata de que en papel se cuenten con todas estas medidas, pero que se lleven a la operación, y para esto se pueden hacer simulacros de gabinete o de campo donde se pueda medir todo esto. Entonces, ¿de qué es importante? Pues es hasta vital, ¿no? Claro, en este caso, sobre todo, por ejemplo, hablando de los simulacros, ¿qué nos puedes comentar? Los simulacros, nosotros cuando los hacemos en las empresas, normalmente, bueno, pues concentrábamos a las personas en el punto de reunión. Entonces, actualmente, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos que realizar un simulacro dentro de las empresas ahorita con la pandemia? ¿Qué podemos hacer? Perdón, el simulacro típico donde pues no corro, no grito, no empujo y salen a un punto de reunión y se limitan a sacarse una fotografía, pues no funciona para mucho, porque pues lo único que se estableció fue un entrenamiento donde la gente sale y entra por el mismo lugar cada año, y eso puede cumplir un requisito legal y las evidencias se pueden obtener de esto, pero en la parte operativa pues no va a tener su función. Entonces, establecer medidas que permitan de verdad simular qué es lo que se tiene que hacer es lo más complejo, porque pensar en solo un caso de incendio o solo un caso de sismo, pues puede funcionar muy bien para una zona que tenga este tipo de eventos, pero en otros donde es multifactorial el encadenamiento del riesgo, pues es donde se tiene que hacer distinto. Diferentes hipótesis, diferentes escenarios, diferentes formas de evacuar, o incluso no solo de evacuar, sino también de replegarse, para que se mantengan alertas y que este estado de alertamiento sea permanente y no se esperen hasta que suceda una emergencia y evacúen por donde siempre pensaron que era porque el simulacro anterior así lo dijo, sino que hay que revisar, hay que evaluar el escenario, hay que tomar decisiones críticas. Entonces, un simulacro nos tiene que llevar a esto, a pensar, y no solamente a seguir una hipótesis que esté en papel y hacer como una obra de teatro, pues eso no tiene caso. Hay que poner escenarios que se desconozcan por los brigadistas y pues esperar que se tomen decisiones. Incluso quien establezca el escenario, no tener una sola respuesta como si fuera la correcta, sino esperar a ver cómo solucionan los brigadistas las cosas y discutir sus respuestas ante la emergencia simulada, y no limitarse a un solo pues una sola respuesta, ¿no? Sino pensar en que se pudo haber resuelto de muchas maneras y que la decisión de los brigadistas en ese momento fue tal o cual, porque si también limitamos a que el brigadista no piense y haga solamente lo que dice un papel, pues va a estar más peligroso. Entonces, si nos damos cuenta, hacer un simulacro va más allá de no corro, no grito, no empujo y salten un minuto y aplausos. Entonces hay que hacerlo de manera más concisa, más objetiva y con mucho discernimiento. Claro, por supuesto. De hecho, hay que recordarles también al público que nos esté escuchando que los programas internos tienen que ser instrumentos vivos. No nada más tienen que ser un papel que está ahí, sino también tienen que darlos a conocer a los brigadistas. En este caso, ¿qué pasaría si las empresas no cumplen? No cuentan con un programa interno, no cuentan con brigadas, no cuentan con un plan de emergencia. Pues primero, no cumplen la ley, y eso es un problema que puede
acarrear multas o suspensiones de actividades. Segundo, que si les pasa algo, pues no va a haber cómo responder de manera ordenada. Y tercero, y no menos importante, es que si sumamos lo legal con la parte operativa de una emergencia, pues la pérdida del negocio es el posible resultado. Entonces, en realidad no se tiene que ser tan coercitivo. Cumplir un plan de emergencias o un programa interno de protección civil es algo relativamente sencillo. Se requiere, sí, a personas expertas en el tema, pero no por ello están limitados a que no lo puedan hacer al interior de una empresa. Es decir, la redacción, la justificación, el fundamento de cada procedimiento, pues se puede citar de muchísimas fuentes y para ello hay consultores acreditados que pueden hacerlo. Pero la operación ya dentro de la empresa, pues es responsabilidad de ese empresario, de ese equipo de trabajo, porque pues el consultor no vive ahí las 24 horas y no les va a decir qué hacer todo el tiempo. Entonces, se aprende. Es decir, un consultor lo hace la primera vez y posiblemente el segundo año la empresa pueda darle continuidad. Y ahí se forma un paradigma donde se piensa que el consultor es el que lo tiene que hacer todos los años. Aquí hay que aclarar algo. Según las leyes de los estados y reglamentos locales, en efecto, un consultor acreditado ante las direcciones de protección civil debe firmar la corresponsabilidad de esos programas internos. Y ocasionalmente lo hace, lo produce y se lo deja a la empresa. Pero hay empresas que le dan continuidad, lo están renovando y ahora solo requieren que el consultor lo revise y pues haga uso de su apelativo, que es consultar su presencia para ver si el programa está bien hecho, avalarlo con su firma en un documento y entonces presentarlo a la Dirección de Protección Civil respectiva. Esto es bien importante discutirlo porque no solamente es hacer un montón de hojas y que la presente un consultor y que les dé un visto bueno y ya cumplan con lo legal para no tener un problema. No nada más es eso, también es operarlo y en definitiva eso se queda en manos de los empresarios, ¿no? Sí, claro, fíjate que tocas un tema bastante importante porque existen también lo que son las evidencias tanto del calendario de mantenimiento como el calendario de las actividades que se realizan, y estas evidencias sí tienen que ser, pues obviamente, trabajo totalmente de la empresa. Estas evidencias se tienen que presentar cada año y bueno, pues ellos van a establecer si se hace de manera trimestral, bimestral, cuántas veces al año se reúnen y tienen que mostrar esas evidencias. Entonces, hay veces que para los consultores es un poco complicado cuando la empresa no cuenta con ninguna evidencia, porque sí es necesario presentarlas de alguna manera, sobre todo, por ejemplo, si ya se dieron mantenimiento tanto a los extintores, a los detectores, etcétera, todo eso. Entonces, sí es muy importante que se le dé esa continuidad. Y sobre todo también a las capacitaciones. Hablando del tema de capacitación, la ley menciona que se tiene que capacitar al 10% de la población total. Y aquí, bueno, pues se abre como un poquito una brecha porque hay ocasiones en las que dicen, bueno, en las escuelas, ¿qué pasa si yo tengo nada más, no sé, 40 personas que están en el administrativo, en lo que son los cargos administrativos, y tengo 300 alumnos? Entonces, ¿cómo puedo establecer como mi población total? Y bueno, la otra pregunta, ¿tú qué piensas también si es necesario solamente capacitar al 10% de la población o es muy poco o está bien? ¿Tú qué piensas de esto? Pues de este ejemplo se tendría que capacitar a 4 personas porque pues es la plantilla laboral, ¿no? Y bueno, pues ya se cumplió legalmente. Se puede meter el programa, se ha revisado por Protección Civil, probablemente quien lo evalúe diga, bueno, pues es el 10% y ya tiene un visto bueno, pero en el año siguiente, en lo que es vigente ese programa, pues tal vez de esos 4, uno renunció, el otro se incapacitó, otro más, pues no lo sé, lo cambiaron de turno, y pues nos quedamos con un brigadista, y entonces hay una emergencia, y pues no creo que un brigadista pueda con toda la situación. Entonces, en ese tipo de casos hay una delgada línea entre lo que se debe y lo que
y el deber ser, más allá de lo que se deba legalmente. Entonces, el ideal es capacitar al 100% del personal. Vaya, pues si comparamos 40 personas y 300 alumnos o más, en algunos sitios que hay mucho más, apenas y alcanza el equipo de trabajo para dar una respuesta. Entonces, allí ya está pues en el discernimiento y el buen juicio de la dirección o la alta gerencia de esa escuela o de ese negocio, porque al final del día, pues también hay mucha pues representación, no solamente de 300 alumnos, sino de 300 familias que seguramente en un problema mayor, en una emergencia mayor, pues van a reclamar bastante. Entonces, lo importante de tener el número de brigadistas está como una medida mínima, y eso a veces también se malinterpreta. Es el 10% como mínimo, pero no está limitado a que sean más. Eso es bien importante recalcarlo. Entonces, no capaciten al 10%, capaciten a más personas. Ok, sí, y de hecho, en este sentido de la capacitación, yo creo que podemos agregar un poquito también el grado de riesgo que presenta la empresa para saber si puede ser, porque hay personas que dicen, pues nada más voy a capacitar a un solo brigadista que tenga pues los 3 rubros, primeros auxilios, evacuación y contraincendios. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que sería una multibrigada, por así decirlo, o las brigadas ya concentradas, que sería en primeros auxilios, en evacuación y contraincendios. Que no debemos de meter a las mismas personas. Esto igual, ¿qué nos puedes platicar? Sí, el brigadista multifuncional, pues es una persona que se supone que puede hacerla de cualquier brigada. O sea, tomó los 3 cursos mínimos: evacuación de inmuebles, prevención y combate al fuego y primeros auxilios, y por lo tanto es un brigadista multifuncional. Creo que no está mal que sepa de todo, pero en una emergencia real dudo mucho que puede estar conteniendo una hemorragia y al mismo tiempo disparando un extintor y también evacuando a la gente. Entonces, por supuesto que cada cosa de las que acabo de decir la tendría que hacer escalonadamente, ¿no? No, escalonadamente, no, más bien temporalmente. Entonces, sus compañeros, que también son multibrigada, pues tendrán que estar eligiendo entre una u otra actividad. Entonces, insisto, no es que esto sea malo, saber de todo, pero quizás en una emergencia real, si la organización no está bien clara, pues quieran hacerlo de todólogos. Entonces, lo sano es, sí está bien, toma un curso multibrigada y organícense para que cubran un solo rol en una emergencia real. Ya sé de todo, pero nada más me voy a dedicar a primeros auxilios, pues perfecto. Ese es tu rol y cuando hay una emergencia lo que vas a hacer. No hay heridos, pero hay un conato y estoy cercano. Bueno, pues utilizar un extintor, ahí lo puedo utilizar, ¿no? Entonces, es ahí donde entra también como pues una disyuntiva entre tomar un curso exclusivo y hacerme como especialista en una sola cosa, o hacer uno donde me enseñen de todo. Entonces, ambas opciones son buenas y la clave solamente es organizarse bien. Ok, sí, en cuestión de lo que es, ¿cómo puedo, el grado de riesgo es algo también muy importante en las empresas? ¿Cómo lo puedo determinar en una empresa el grado de riesgo? Pues hay muchos instrumentos para hacerlo, muchas metodologías. En realidad, decir que solamente existe un modelo para hacerlo sería un error, y acatarse a pues también puede dejar muchas variables sin tomar en cuenta. Entonces, bajo el marco regulatorio, uno de los principales, que insisto, no es el único, pero de los principales instrumentos son los apéndices de la norma 002 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2010, prevención y, bueno, la evaluación del riesgo y prevención de incendios es lo que trata esta norma oficial mexicana, y allí viene pues una tablita y una serie de variables que hay que revisar para determinar cuantitativa y cualitativamente a esto que te refieres como grado
de incendios, que básicamente son dos, ordinario o alto, ¿sí? Hablando de incendios y hablando de riesgos en general, pues son bastantes. Esto se extendería a estar horas y horas hablando de ellos, pero pues los voy a resumir lo intentaré hacer en 10 segundos. Los de origen socioorganizativo, naturales, químico-tecnológicos, astrológicos, y bueno, en este caso los sanitario-ecológicos, que nos están afectando bastante. Y de ahí se desprenden muchos más, que cada uno tiene sus propios instrumentos y que valdría la pena hacerlos bien y ponerlos en un programa interno. Sin embargo, pues eso ya está en la delgada línea entre el cumplimiento legal, que puede ser, dependiendo en qué estado de la República se pida ese análisis, que puede ser solamente el instrumento de la norma 2, hablando en el tema de incendios, y quizás una tabla comparativa con otros valores para los demás riesgos, o evaluar riesgo por riesgo y hacer volúmenes y volúmenes de textos, y que ocasionalmente van a ser temporales, van a tener una vigencia, puede ser de meses, de semanas o hasta de días, dependiendo del tipo de riesgo que se evalúe, ¿no? Entonces, esto es una materia que da para mucho. Entonces, es importante que sepan también que no estamos limitados a utilizar una sola matriz, pero que si esa es la que se pida en la localidad, bueno, pues empecemos cumpliendo con esa para lograr pasar el trámite, pero apelar a otros instrumentos para tener un verdadero análisis de riesgos y no solamente una identificación de peligros, que es lo que pues en ocasiones se hace, y eso es un error, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, si las empresas, y yo creo que es una duda como que muchas de las empresas tienen, si las empresas ya cuentan con un programa interno de protección civil, también les podría servir para cubrir requerimientos legales en materia de la Secretaría del Trabajo. Por ejemplo, alguna auditoría en cuestión de que llegara a hacer algún estudio de la norma 002, de otras normas que les apliquen como empresa. Sí, dependiendo de qué punto sea el que específicamente se pida. No se trata de mezclarlo, y aclaremos que pues la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es una entidad federal. Protección Civil, bueno, es estatal. Existe una coordinación nacional, sin embargo esta es más de carácter científico, donde entra el CENAPRED, por ejemplo, y de carácter operativo, que es en desastres a nivel nacional, donde se requiere su intervención. Entonces, quienes dictan los puntos a cubrir y cómo se debe pues presentar la famosa carpeta del Programa Interno de Protección Civil, pues son las localidades, y en algunos estados pues las coordinaciones estatales. Entonces, si la Secretaría del Trabajo pide algo que tenga relación con la prevención de una emergencia, seguramente en el programa interno va a haber mucho material para poderse presentar, pero como no está quizá en un formato que pida alguna norma, como en este caso que hablábamos de la norma 2, entonces probablemente no sea acreditable, ¿no? Entonces, y viceversa, probablemente Protección Civil note que un instrumento que es muy bueno, el de la norma 2, se puede utilizar para evaluar los riesgos de incendio. Bueno, pues pueda tomar este estudio a favor para evaluar este tipo de riesgo. Sin embargo, y sin afán de redundar, pero hay más riesgos y más peligros que incluso no todas las normas ni leyes están contemplando. Entonces, hay una pues sí, una variable, por así llamarlo, de múltiples estudios y matrices y modelos para evaluar un riesgo, que al final va a terminar por ponerse en una carpeta dependiendo de qué institución la pidió o qué autoridad, y si cumple con lo que pide cada una, pues ya se solventan los puntos. Algo específicamente que la norma 2 dicta que puede acreditarse
para el cumplimiento legal de esta es el programa interno de protección civil, siempre y cuando la localidad de una carta que mencione, es decir, el director de protección civil de esa localidad, según la norma oficial, porque allí lo marca, deberá hacer constar que ese documento cumple con los requerimientos de la prevención y combate al fuego. Sin embargo, esto es una decisión y pues un requisito que no todos los municipios y estados de la República lo hacen. Entonces, generalmente va a ser independiente, tanto cumplir a la Secretaría del Trabajo como a Protección Civil. Incluso aparecen otras autoridades, de las de salud, donde también se piden planes de emergencia, las de medio ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales pide los programas de prevención de accidentes, y entre todo lo que acabo de decir se parecen mucho, pero no es lo mismo. Entonces sí podemos tener material en una y otra carpeta que puedan integrar otra más, pero no solamente se trata de copiar y pegar, se tiene que hacer de acuerdo al marco bajo el que cada institución lo pida. Y en este sentido, bueno, pues también hay que recordarles que aunque existe una guía de instrumentación para la elaboración de los programas internos, es importante que cada empresa tenga conocimiento de la tabla de criterios que se maneja para cada uno de los municipios. Por ejemplo, aquí en León ya se establecieron ciertos criterios desde hace más o menos aproximadamente como 2 años, que han venido haciendo estas modificaciones, en donde cada vez les piden como más evidencias a los empresarios, a las empresas en este caso, para que puedan dar cumplimiento al mismo. Y bueno, también por último, hay que también dejar claro de que dentro de lo que son los programas internos piden otros documentos. Por ejemplo, el dictamen estructural, el dictamen eléctrico, lo que es una póliza de seguros. ¿Nos puedes comentar un poquito, Raúl, por qué es tan importante que las empresas cuenten con estos documentos? Esos documentos son hechos por el experto de cada materia. Es decir, al final la presentación a las autoridades locales se va a resumir en una carpeta física que contenga todo lo que acabas de decir, pero cada estudio hecho por un experto, pues, para cada cosa. En el dictamen estructural, por ejemplo, asunto que también depende de mucho de la localidad, se pide que sea un ingeniero o un arquitecto que tenga además una especialidad en estructuras y que esté colegiado, si existe ese órgano en su localidad. Y bueno, dependiendo del lugar, insisto, en que se solicite, tendrá que darle evidencia de su especialidad en la evaluación que acaba de hacer, para que finalmente el consultor pueda revisar esos documentos y dictar al final en el análisis de riesgos que cada ítem que fue identificado pues tiene una base fundamentada a su vez en la ciencia que cada experto estudió. Entonces no solamente es pues esta pared está medio chueca, yo digo que se va a caer, hay que ponerle que se va a caer. Pues no, se necesita un dictamen estructural de esa pared, ¿no? En lo eléctrico, pues similares circunstancias, en los dictámenes de instalaciones de gas, en dictámenes de instalaciones sanitarias y en muchas otras instalaciones, no son las únicas. Generalmente se piden estos 3, dependiendo de la presencia de gas o de calderas, por ejemplo, en otros dictámenes, pero hay más instalaciones que se tienen que dictaminar también, que a veces ya salen del alcance de protección civil o de los reglamentos y entran ya más bien en otras normas, ¿no?, oficiales. Pero debemos ser conscientes que mientras más robusto sea ese programa interno y contemple más análisis, más dictámenes, pues es mejor. O sea, no estamos limitados, y hoy por hoy, con haber cumplido con lo mínimo de la ley y haber obtenido el visto bueno, pues es suficiente para al menos continuar con otros trámites, pero va a ser insuficiente para conocer verdaderamente bajo qué estructura estamos viviendo, ¿no?, trabajando. Entonces hay que hacer conciencia un poquito en esta parte, que no se deben limitar esos estudios. Generalmente tienen una vigencia, también lo hay
de 3, de 5 años, a veces de más, dependiendo de la instalación, o incluso de menos. O sea, hay dictámenes de 1 mes de vigencia o 3 meses, porque ya dependiendo lo que el analista pudo identificar, pues su peritaje y su expertise le va a decir que, al empresario le va a decir que hay que modificar algo ahí o cambiarle X o Z estructura, ¿no? De lo contrario, pues hay alto peligro y riesgo del colapso de una estructura, ¿no? Entonces, pues como se dan cuenta, esto va más allá de solamente presentar documentos, ¿no? Finalmente, ¿qué tiempo tendrían las empresas? Por ejemplo, hay empresas que a lo mejor probablemente no tengan un programa interno, hay empresas que a lo mejor en estas alturas ya cuenten con un programa interno pero vencido, o inclusive por lo de la pandemia, pues ya dejaron totalmente toda esa documentación. ¿Qué tiempo se tendrá establecido por la ley para poder dar cumplimiento al programa interno de protección civil? ¿O cómo es este proceso? Pues es de inmediato, o sea, un programa interno no se podría limitar a tener un tiempo estimado. O sea, se debería tener desde que está ya operando ese negocio, porque incluso en muchos casos es un prerequisito tener eso para poder empezar las operaciones. Pero aquí, siendo más tangible con la respuesta, después de la inspección de la Autoridad de Protección Civil, hay hasta 30 días para poder presentar esta carpeta, porque también se entiende que es imposible que si un negocio ya estaba operando y quizás desconocía pues sí, la reglamentación local, pues no sé, lo aparezca mágicamente, entonces pues es imposible. Sin embargo, 30 días se puede aplazar a más tiempo dependiendo de muchas circunstancias. O sea, la solicitud de prórroga se puede dar por muchas razones, pero sí hay que reconocer que no por esto se tiene que aplazar de manera permanente y nunca cumplirlo. Como mencioné al inicio, no solamente se trata de un requerimiento legal, quizás, y esperemos que no, pero, por ejemplo, si no se tenía una póliza de seguro y hubo pues alguna emergencia donde se dañó la materia prima o la estructura del inmueble, pues por no cumplir ese requisito ya perdimos el negocio, ¿no? O si hay un accidente y es fatal y hay pérdida de vidas humanas y nunca hubo un brigadista o equipamiento para que esto sucediera, pues muy probablemente en cascada se vengan problemas legales con los familiares de esos trabajadores o sencillamente porque las autoridades se van a dar cuenta de que sucedió y entonces ahora sí todo el mundo va a querer que se cumpla lo que legalmente debería de ser, ¿no? Entonces, esa delgada línea entre hay que cumplirlo desde ya o esperar hasta que nos inspeccionen y que nos den 30 días, pues hay que considerarla y tenerla presente. No solamente es cumplir por cumplir, sino hay que ser conscientes de todo lo que tenemos alrededor, ¿no? Y siempre estar, como dices, al día y con el cumplimiento. En este caso, bueno, no sé si quisieras darle como una recomendación a las personas que nos escuchan. Creo que ya, bueno, se resolvieron un poquito más las dudas acerca de lo que es el programa interno, de cómo se tiene que dar cumplimiento, sobre todo aquí en León, Guanajuato. Pero pues algo más que quieras agregar, alguna recomendación que quisieras hacer a las empresas. Sí, gracias, Angélica. Pues que se acerquen con nosotros. Nos hemos dedicado a hacer esto desde hace ya 15 años y pienso que la pandemia nos ha dejado mucho aprendizaje y que espero y esperemos que sí se aplique al interior del negocio, ¿no? Y uno de los principales es que la pérdida del estado de alerta es algo que nos sucede frecuentemente y que hoy pues estamos en una alerta permanente. Tenemos ya casi un año con una alerta permanente que obligadamente la debimos tener. Entonces, así como estamos ahorita con todo el tiempo con el uso del equipo de protección personal, la sala de instancia y los filtros, así también deberíamos estar con la corrección de riesgos, ¿no? Con ese cable que está en malas condiciones, arreglarlo de inmediato, con esos diques en los contenedores de materiales peligrosos, tenerlos en buenas condiciones, con las tuberías, con la señalética, con todo esto que al final impide o mitiga que se presente un accidente, ¿no? Y que todos los trabajadores de igual manera mantengamos
el estado de alerta para evitar los actos inseguros que nos llevan a un accidente y a consecuencias a veces letales, y que, bueno, la pandemia nos ha dejado claro que bajar el estado de alerta o bajar la guardia, como se está diciendo comúnmente, nos tiene consecuencias pues severas, y vaya que muy malas, ¿no? En muchos casos. El empresario al final del día lo que busca es tener una retribución por su producto, por su servicio. Para eso está creado el negocio, y la salud y bienestar de sus trabajadores pues se va a reflejar en esto, ¿no? Entonces, invertir realmente y no solo por cumplimiento en todo esto deja que el producto tenga mejor calidad, permite que el trabajador haga las cosas con más seguridad, y esa percepción de la seguridad impacta en el servicio o en el embarque que estén entregando o enviando, y quizás no se note al inicio porque pues es algo intangible. Sin embargo, a mediano o largo plazo, las empresas que se preocupan verdaderamente por la seguridad de su negocio, pues tienen alcances estatales, nacionales, internacionales, donde crean hasta sus propios estándares, ¿no? Y apelan ya a otros lineamientos internacionales para cumplir con esa seguridad sin ningún obstáculo. O sea, no se ven limitados a hacerlo porque ya es hasta un estilo de vida. Entonces, migrar, creo que es como la quinta vez que lo digo, migrar de solo cumplir a ser conscientes de lo que tenemos en el inmueble, es lo que debemos estar haciendo, así como la pandemia nos está dejando claro que lo tenemos que estar haciendo de manera permanente, porque si no colapsa, ¿no? Y pues los invitamos a que nos visiten, a que nos marquen, que nos escriban, y pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Raúl. Yo creo que toda esta información es muy valiosa para todas las empresas, y ojalá que sí, bueno, no echen en saco roto a tanto la elaboración de un programa interno como todo lo que conlleva, sobre todo porque es hablar de seguridad. Y bueno, como dicen por ahí, la seguridad no es negociable, y sí es importante que todas las empresas cuenten con ella. Y bueno, pues te agradezco muchísimo, también agradezco a Canacintra, igual también, bueno, pues también en esta misma plática se van a dejar los teléfonos de Canacintra para que puedan comunicarse con nosotros y pues podamos apoyarlos en cualquier cuestión que necesiten de consultoría y capacitación. Pues muchas gracias, Raúl, y que tengas buena tarde. Igualmente, Angélica, buenas tardes. Gracias a Canacintra. Estamos a sus órdenes. Hasta luego. Gracias, hasta luego.